Buenas tardes, mi nombre es Antonio José Cárdenas. En enero de este año realicé un video de costos de vida y estudios en Canadá debido a la cantidad de personas que se encuentran emigrando de Sudamérica y de Centroamérica también, pero sobre todo de Sudamérica por ciertas condiciones políticas, económicas que no vienen al caso y, y en general muchos países de Sudamérica, por supuesto que Venezuela, hay Colombia, hay Bolivia, Ecuador, gente de Argentina sobre todo, que están emigrando a otros países, ¿ok? A otros países con mayor seguridad política, con mayor seguridad jurídica, etcétera. Y bueno, decidí hacer otro video, pero del costo de vida en Panamá, debido a que hay mucha gente que se está viniendo para acá. Quiero iniciar entonces con el video y empezamos por los costos de estudios. Colegios en Panamá pueden estar entre $300 y $1000 mensuales. A las afueras de Panamá, le dicen interior aquí, entre $100 y $600, todo depende de la edad de su hijo. Si su hijo está en pre-kinder, puede oscilar entre los $300, claro que sí. Y en el interior del país puede estar en $280 aproximadamente. Un muy buen colegio, ¿ok? Pero estoy hablando de niveles como pre-kinder en el interior del país. En Panamá, entre $300 y $500 puede ser un muy buen colegio pre-kinder. Pero ya en los niveles más altos, primer grado, segundo grado, va subiendo un poco más el costo del estudio de colegios privados en Panamá. Universidades, depende mucho de qué carrera estés estudiando, por supuesto, pero para que tengan una idea, puede ser aproximadamente $600 el semestre. Alquileres de viviendas. Una habitación con derecho a cocina y baño entre $100 a $400 dependiendo de la zona. Clase media $220 $250. Eh, También puede ser $300 $350 dependiendo de la zona. Acá se define mucho por el tipo de edificio o urbanización que estés. Un apartamento tipo bachelor o soltero de clase media puede estar entre $700 y $1200. Un apartamento sencillo de 2 baños y 2 cuartos, clase media, digamos Condado del Rey aquí en Panamá, puede estar en $1000, pero vamos a dar un rango entre $800 y $1300 porque así se consiguen. Normalmente vienen con línea blanca, en lo que es lavadora, secadora y nevera. Algunos ya vienen con abanicos, como le dicen aquí, con ventiladores, pero del resto los muebles los tiene que colocar uno. Sin embargo, hay apartamentos que te pueden alquilar con muebles. Todo depende de quién lo está alquilando, pero en rango está en ese precio. En el interior de Panamá, un apartamento de 3 habitaciones y 3 baños y algunos de 4 habitaciones, clase media alta alta, estará entre $1300 y $1600 mensuales. ¿Ok? Eh, Hay uno, por ejemplo, en Coronado por $1350, amueblado, 4 habitaciones, 4 baños, tienen piscina, tienen la playa cerca. En Panamá te puede costar uno en la avenida Balboa aproximadamente unos $2000, entre 1800, 2000, $2200, uno de 2 habitaciones con 2 baños. En la avenida Balboa, en los edificios que están todo el frente del corredor, no, todo el frente al mar. Los gastos domésticos, la luz es excesivamente costosa. Todo depende si tienes cocina de gas, si tienes horno de gas o termoeléctrico o de gas. Eh, Puedes calcular si tienes un aire acondicionado regular, unos $60 mensuales la noche, porque nada más lo estarías prendiendo de noche. Si tienes un inverter, ya es mucho menos, puedes tener un ahorro de 50% aproximadamente. Aquí se están usando mucho los aires acondicionados inverter. Pero si tienes 2 aires acondicionados normales en la casa y los prendes todas las noches, fácilmente te gastas $120. Y si tienes cocina y termoeléctrico, te puedes estar redondando $200 $220 mensuales. Condominios entre $80 y $400. Sé que es muy amplio el rango,
pero todo depende de la zona o áreas verdes que tenga el edificio o la casa. Aquí en el interior, por ejemplo, hay muchas canchas de golf, hay muchas piscinas, hay muchas áreas verdes, pero en Panamá la mayoría tiene gimnasio, la mayoría tiene parques infantiles, la mayoría tiene piscinas y entonces tienen lobby, etcétera. Son unos tipos de edificios bien cómodos y bueno, aproximadamente pueden ser $250. El condominio incluye el agua y el gas. Cable e internet puede estar entre 56 y $100 dependiendo del gusto, por supuesto que mensuales, y pues dependiendo de los planes, estamos hablando de unos 3 megas de bajada y unos 100 canales de televisión, 150 canales, todo depende del tipo, si es cable onda, si es cable and wireless, depende de la empresa, ¿ok? Celulares entre 25 y $50 dependiendo del plan y el uso. Hay muchas marcas de línea, está Movistar, está Claro, está Cable and Wireless, está Cable Onda, hay muchas marcas y puedes tener para escoger. Servicio de limpieza, eh, para que te limpien la casa te puede costar entre 25 y $35, dependiendo si es un apartamento o casa, número de cuartos, pero está por ahí el orden de los gastos para que una doméstica te limpie la casa. El transporte. Ya en Panamá, la última gestión o gerencia de Panamá dejó el metro realizado y actualmente acaban de comprar el Metrobús. En Panamá, el gobierno acaba de comprar el Metrobús y te cuesta con una tarjeta que tú compras un viaje, te puede costar 0,25 centavos y la recargas con 0,25, puedes poner 3, 5, $10, lo que quieras. Pero cada viaje te cuesta $0,25. Carro alquilado diario te puede costar entre 25 y $40 dependiendo del tipo de carro. Por supuesto, estamos hablando de tipos normales, regulares, tipo Yaris, tipo un carro de 4 puertas del año 2015, 2014, te puede costar entre 25 y $40. Ese carro, un Yaris 4 puertas, te puede costar unos $30, $35 diarios. ¿Ok? Taxis son súper económicos, a veces hasta vale la pena agarrar puro taxi, por el costo de la gasolina. Cuestan entre 2 y $4. Los taxis son como, a ver, no vas tú solo en el taxi a menos que tengas suerte, pero normalmente meten 2 y 3 personas dentro de un mismo carro. Entre 2 y $4 vale la carrera, depende de la distancia y si te ven cara de extranjero, seguro te duplican el precio. Vehículos usados, dependiendo del carro, claro está. Por ejemplo, un tipo Yaris 2014, 30.000 kilómetros puede costar entre 11 y $12.000. Una camioneta Kia Mojave del año 2009 con 72.000 kilómetros te puede costar $15.000. Está entre 14 y 16.000 en realidad. Carros nuevos los puedes sacar a crédito si ya tienes impuestos en Panamá, si eres extranjero. No digo que no pueda, sí se puede, pero es un poco más complicado. Tienes que mandar estados de cuenta desde el país de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Un Toyota Yaris 2015 entre 18 y $22.000. Una van Mercedes de carga para el trabajo puede costar unos $40.000. Cuesta unos $40.000 sin el aire acondicionado. Cuidado con las multas y la policía porque actualmente acaban de subir las multas a $150 el exceso de velocidad y siempre hay policías en todo lo que es Vía Colón, Vía Coronado. Igualmente en Panamá siempre hay policías vigilantes de eso. La gasolina depende del precio del petróleo, pero al cierre del viernes 18.915 fue de 47.8 dólares por barril. Un tanque de 60 litros aproximadamente puede estar entre 45 y $50. Todo depende de cuánto tengas en el tanque y qué bomba agarres, porque hay diferentes tipos de marcas o de empresas de bombas de gasolina y unas tienen unos centavos más, unos centavos menos. Estacionamientos son muy caros, depende del tipo de estacionamiento, pueden pagar entre 1 o $2 la hora y un valet parking te puede costar entre 3 y 5 todo el día, pero también hay sitios donde no hay estacionamiento sino puro valet parking y te tienes que pagar entre 3 y $5. Si son estacionamientos bancarios, hay algunos gratuitos y otros como Banesco que te pueden, por 2 horas, te puede costar $3.70 o $4. Es impresionante lo que te puede costar un estacionamiento. Comidas y mercados.
Mercado para una persona con carnes y charcutería, entre $200 y $320 una sola persona mensualmente. Una familia de 2 niños pequeños y 2 adultos entre $700 y $900. Obviamente todo depende de los gustos de cada quien, pero comiendo de una manera normal y bien con tu carne, con tu pollo, con tu pescado también, porque aquí se vende mucho pescado y tus quesos y tus jamones, te puede costar eso. Hay que saber comprar para ahorrar, tipo compras en PriceMart o en zonas bajas. Todo depende de la comida. Los precios que estamos dando aquí son precios en un rango de supermercados de clase media alta y de PriceMart que es un supermercado gigante que vende al mayor, por decirlo así, vende en grandes cantidades. Lo de las zonas bajas, todo depende de cada quien. Hay gente que va a supermercados más cercanos a barrios o cercanos a zonas de clase baja para economizarse un poco, que se economiza bastante. Pero bueno, todo depende del gusto de cada quien. Combos de comida rápida, estábamos hablando de un McDonald's, un pizza, etcétera, te puede costar entre $7 y $12. Este, Burger King, McDonald's, KFC, ese tipo de comidas rápidas. Comida estilo almuerzo de trabajo, es donde uno se mete en una bodeguita, una taguara. Los almuerzos que te vienen en cajitas, te puede costar entre $3 y $5. Habrán sitios en $6. Ahí lo normal es que sean $4 o $5. Un almuerzo en restaurante te puede costar entre $18 y $40. Obviamente depende del tipo de restaurante. Un plato de mariscos te puede costar fácilmente entre $30 y $40, pero un almuerzo con milanesa de pollo, arrocito, plátano, sí puede estar entre $15 y $18, ¿ok? Compras de alcohol, una botella de ron y vodka te cuesta entre 35 y 40, ahí hasta de $45, dependiendo de la marca. Y un six pack de cerveza, dependiendo de la marca. Hay muchas marcas, hay que acostumbrarse a la cantidad de marcas que hay en Panamá. Puede estar entre 4 y 7, depende de la cerveza. La salud. Los seguros privados, por supuesto que todo depende de la cobertura, pero supongamos un seguro de una cobertura de $100,000, un adulto entre 60 y $90 mensuales te puede costar y niños entre 30 y $60 mensuales. Los seguros no son como en Venezuela para comparar con nuestro país, que todo lo paga el seguro. En Panamá los seguros comparten gastos, es decir, hay un porcentaje que lo paga el cliente y el otro lo paga la clínica, dependiendo del siniestro. Si hay una emergencia, obviamente que ya tienes la cobertura y no te tienes que preocupar. Pero en caso de que no sea una emergencia y te fracturaste un pie eh, y vas a la emergencia, bueno, las medicinas, el 30% la paga uno y el 70% el seguro. Y si vas a una consulta médica porque te sientes mal, entonces un porcentaje lo paga. Esto no tampoco cubre ni odontología ni la parte visual. La seguridad. Esa es una de las grandes cosas que tiene Panamá. Es muy seguro. Puedes caminar tranquilamente con un celular en la mano en la calle. Obviamente que no te puedes meter en barrios o en zonas peligrosas porque puede haber algún problema. Pero, y también se escuchan asesinatos. Son muy poco la cantidad de asesinatos, pero normalmente son por problemas de droga. ¿Ok? Eh, Trabajo. Si estás en situación legal con tu permiso de trabajo, tu salario mínimo va a estar en un rango entre 400 y $450 mensuales. Digo en un rango porque para Panamá, independientemente que el salario mínimo es menor a $450, para las personas que ganan $450, eso es un salario mínimo. Salario de gerente media, entre 800 y $2,000, y salario de gerente de alta, entre 2.500 y $4.500. Ya un salario que pase los $2,000 es un buen salario aquí en Panamá. Situación ilegal, hay empresas que te contratan sin permiso de trabajo o trámites de permiso de trabajo o con la residencia si te contratan, son muy escasos pero los hay. Y el salario mínimo aquí puede estar entre 300 y $400. El día, por ejemplo, por dar un ejemplo de unas personas que los que lavan carros puede estar en $10 un mediodía, $15 un mediodía, etcétera. Por ahí va, solo que siempre van a estar por el orden entre 300 y $450. Porque normalmente trabajan por días este tipo de personas. Aunque repito, hay empresas que te contratan sin contrato, pero estás trabajando
de una forma regular en la empresa. Salario de gerente de media entre 450 y $800 y todo depende del empleador y hay sus excepciones. Todo es dependiendo de los contactos que se tengan. Info de consultas y seguimos con la presentación. Para consultas más profundas puede escribirme al correo cygyajc@gmail.com o por el Twitter @econcárdenas. Podemos realizar diferentes tipos de estudios y definir sus planes. Aquellas personas que pueden estar queriendo venir a Panamá y tienen familia o quieren venir solo, se puede hacer todo el estudio dependiendo de sus gustos y valores, dónde quiere vivir, qué zona, qué tipo de carro quisiera. Se puede hacer todo el estudio de cuánto le costaría emigrar para Panamá, costos de abogados. Tenemos los abogados, tenemos cuánto pueden costar los carros usados, carros nuevos, qué tipo de carro, tipos de vivienda. Si quieren constituir una empresa, cuánto cuesta constituir una empresa, el abogado también lo puede hacer. Estudio aproximado, cuánto tiempo dura constituir la empresa, cuánto tiempo puedes durar remodelando una compañía, qué tipo de compañía quieres ingresar en Panamá. Se pueden hacer estudios de mercado, estudios de factibilidad, se puede hacer organización de empresa, planificación de residencia, se puede hacer toda la planificación para que vengas con toda la familia en el momento que tienes que llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Clima y ropa, calor, calor, calor y humedad, y más humedad. Panamá es un país de mucho calor y humedad. Tiene un periodo de lluvia de 8 meses aproximadamente. Puede haber lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas, de verdad tormentas eléctricas. La ropa aconsejada, por supuesto que con el calor muy liviana. Y la gente normalmente trabaja con jeans y camisa manga larga. ¿Ok? Obviamente en todas partes hay aire acondicionado, pero no todo el mundo lo enciende. Ya con más profundidad se puede explicar más el tema, pero eh, la luz es muy costosa en Panamá. Costo de vida. Estilo estudiante, una persona, alquiler de una habitación, mercado y transporte sin salidas, sin salir a rumbear ni nada por el estilo. Puede estar entre 500 y $700 mensuales. Estilo trabajo, una pareja, alquiler de un apartamento, dos habitaciones, mercado y pago de gasolina con un carro y estacionamientos. Sin salidas, entre 1.700 y $2.200 mensuales el costo de vida de esa pareja. Y si es un estilo familia, dos adultos y dos niños, clase media, alquiler de apartamentos, dos o tres habitaciones, mercado de gasolina con un carro y estacionamiento sin salidas ni colegios, entre 2.800 y 3.500 mensuales. Pudieras tener de repente un hijo dentro de un colegio y te puede dar $3.500 mensuales, pero todo depende de los gustos de comidas, de gastos de gasolina, de luz que incluye en esa familia, ¿no? Negocios. En Panamá hay todo por hacer. Increíblemente hay solamente 4 millones de personas, hay miles de marcas y todavía caben negocios en Panamá. Muchos fracasan, pero muchos son exitosos también. Entonces todo depende de con quién te asocies y todo depende de el primer paso que des. Hay áreas donde es más complicado incursionar como farmacias, bancos, ferreterías y supermercados. Por ejemplo, las franquicias que ya están en Panamá son todas de un mismo dueño. Franquicias nuevas, sí son probables, por supuesto que sí. Montar un local en un centro comercial puede estar por el orden de los $100.000. La remodelación de un local de más de 100 metros cuadrados. El mercado es muy competitivo con diferentes marcas y calidades. Las normas se cumplen y pueden hacerse todo de forma legal. En Panamá hay que entender que la población es muy pequeña y depende de muchísimo del turismo. Recuerden que está el canal de Panamá y hay mucho extranjero que entra y sale de Panamá, tienen casas de verano, etcétera, y eso le da mucho más economía al país, mucho mayor ingreso. Constituir una empresa con un abogado está por el orden entre $1.000 y $1.200. Hay unos que te pueden cobrar $1.500, pero bueno, todo depende. Visa de residencia. Hay convenios europeos que tienen muy poco papeleo, por lo menos los italianos prácticamente lo que tienen que decir es que son italianos con el pasaporte y los españoles tienen que hacer un papeleo muy pequeño, ¿ok? Los profesionales, los que entran por una visa que se llama profesional, visa de profesional,
es también poco papeleo, por decirlo de alguna manera. A los que estamos acostumbrados a hacer un papeleo gigante, es un papeleo sencillo. Y les informo que ya no pueden entrar por esta vía los ingenieros ni los TCU, obviamente los médicos y los odontológicos y los odontólogos no, porque están protegiendo a ese tipo de carreras panameñas o personas o profesionales graduados en esa carrera que sean panameños. Inversionistas, inversión en negocios de $160.000, te pueden dar la residencia. Inversiones en vivienda por $350.000 también te pueden dar la residencia. Costo de abogados aproximados entre 2.500 y 3.000 por el principal. Es decir, un papá puede entrar como residente por el lado de profesional, entre 2.500 y $3.000 te hacen el papeleo. Hay otros que cobran por supuesto que más caro, pero por ahí están los montos. Y de ahí puedes poner por debajo a tu familia y entrarían con residencia más no con permiso de trabajo. Lo puedes hacer independiente si tu esposo también pudiera aplicar. El día de mañana, por supuesto, que sean ciudadanos, ya tu esposa entra como, como ciudadana también y tus hijos y bueno, y por ahí van todos los tiros. Las consultas, por favor, como repito, las pueden hacer no me vayan a escribir por el video, sino por el correo cygajc@gmail.com y por el Twitter @icon_cárdenas. Podemos realizar diferentes estudios y definir sus planes. Podemos hacer toda la planificación que necesiten para emigrar o para montar un negocio, bien sea el caso. Estudio de gastos familiares, constituciones de empresas, estudio aproximado de gastos y remodelaciones y el tiempo que se puede tardar, planificaciones de residencia, estudios de mercado, estudios de factibilidad, organizaciones de empresas y otros. Espero les haya gustado el video, les ayude como les ayudó el de Canadá y bueno, me encuentro totalmente a la orden. Muchas gracias.